Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a ver las características de la edad de oro del capitalismo. Es un periodo excepcional de crecimiento que tuvo el capitalismo entre el periodo 1947 y 1973. Son los llamados 30 años gloriosos de crecimiento del capitalismo. Podemos pensar que este capitalismo que pareció transformarse durante estos 30 años con indicadores de crecimiento tanto en los países centrales como en los países de la periferia. Por ejemplo, el PBI mundial creció a una tasa elevada cercana al 5% anual. Europa Occidental al 4% anual, ¿no? Los líderes del crecimiento fueron sin lugar a dudas Japón, del 9%, u otros países europeos como Alemania, Italia, Francia, incluso países del sur de Europa como Grecia, Portugal, que pueden ver en la placa los índices del crecimiento de su PBI. Al punto tal que la periferia se hizo complementaria a estos centros, también creciendo, la periferia dentro de la órbita del capitalismo. La paradoja es que durante este periodo el que va a empezar a tener un declive relativo va a ser el motor de esta edad de oro del capitalismo, quien había promovido que estos países crecieran a estas tasas, ¿no? Que fue los Estados Unidos, quienes venían a un ritmo de crecimiento después de la crisis de 1929, y que se empezó a desacelerar a partir de 1945-47, a raíz de la fuerte competitividad que tuvo con las economías de los países europeos. Nosotros nos vamos a preguntar entonces, bueno, ¿cómo fue este crecimiento, ¿no? ¿Por qué se da este crecimiento? Como pueden ver en esta placa siguiente, en donde ponemos algunos de los gráficos que solemos trabajar en los parciales, en donde pueden ver que el PBI por habitante tuvo un incremento sustancial, tanto en Europa Occidental, como en Japón, como en Asia, como en América Latina. Por otro lado, el crecimiento del PBI por habitante, la población, ¿no? Como pueden ver, ranquea estos niveles de crecimiento, no solo los centros, sino que golpeó también a las periferias, dando así un crecimiento de 30 años excepcional. Entonces, lo que nos preguntamos es cuáles son las bases de este milagro, por qué se dio, por qué el capitalismo se reformó a tal punto que permitió que por 30 años las economías, tanto centrales y en alguna medida las periféricas, transitaran por estos niveles de bienestar. Lo primero que vamos a decir es que el orden de la segunda posguerra está atravesado por una voluntad de cooperación y paz internacional. A diferencia de lo que fue la salida de la Primera Guerra Mundial, en donde los Estados Unidos se retiró y donde la economía europea cayó en una profunda crisis recesiva y de depresión, siendo un caldo de cultivo para la aparición de las experiencias totalitarias, en este caso el rol determinante de los Estados Unidos para evitar no solo la aparición de nuevas experiencias totalitarias, sino también para evitar que su propia economía cayera o fuera golpeada por la depresión de posguerra. Por otro lado, se populariza o se hace hegemónico un nuevo rol del Estado, el consenso keynesiano y el consenso del estado de bienestar. Hay un nuevo paradigma teórico que es indiscutido. El Estado va a asumir la responsabilidad de mantener el pleno empleo, los altos salarios y promover el crecimiento económico. El déficit presupuestario va a ser una herramienta contracíclica fundamental para dinamizar estas economías estancadas o con peligro de crisis. La implementación de los estados de bienestar lo que buscaban era abatir los grandes problemas que podían poner en peligro la sociedad occidental y capitalista, como la miseria, la enfermedad, la ignorancia y demás. Es decir, el Estado era el garante de la sanidad, de la educación gratuita, de los seguros, de las políticas de vivienda. Ese New Deal que había sido determinante en los Estados Unidos para sacar a los Estados Unidos de la crisis del 30, se había vuelto en la segunda posguerra como un consenso
¿Qué significa esto? Que nadie lo ponía en discusión. Bien. Y esto tiene que ver no solamente porque el capitalismo se había reformado por un interés filantrópico o por un interés propio, sino fuertemente por el condicionante que tenía de la Guerra Fría. Como vimos en la parte A de este video, el escenario en el cual se va a desarrollar esta edad de oro del capitalismo es un escenario de una disputa abierta entre dos modelos económicos antagónicos, como lo es el capitalismo y la economía planificada de la Unión Soviética. Bueno, y tercero, la hegemonía y ayuda de los Estados Unidos, ¿no? La creación de un sistema monetario internacional. Los Estados Unidos va a ser central en la construcción de este orden y consenso de posguerra a partir de los acuerdos de Bretton Woods. ¿Qué es esto? Se estableció un marco regulatorio económico internacional donde va a dar origen al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y el GATT, hoy la Organización Mundial del Comercio, para establecer un consenso y reglas claras de cómo va a funcionar el sistema monetario internacional, donde los Estados Unidos va a ser la única economía y su moneda, el dólar, la que va a reservar valor con el oro. El resto de las economías van a reservar valor con el dólar. Esto es una eventual hegemonía de la moneda norteamericana. Y no podemos pensar este crecimiento sin la reconstrucción de la posguerra. Y acá es central el Plan Marshall. Lo que va a hacer el Plan Marshall es proporcionar una ayuda económica cuantiosa, más de 11.000 millones de dólares, a los países adherentes, vital para la recuperación de estas economías y vital para evitar el avance del comunismo en países estratégicos, como lo va a hacer Alemania Occidental, que ya sabemos que en el transcurso de este periodo se va a dar no solo una disputa geopolítica a partir del bloqueo de Berlín, sino también Japón, quien pasa a ser el aliado estratégico de los Estados Unidos en el Pacífico, después de que en 1949, como ustedes ya vieron en la materia, triunfara una revolución de carácter socialista encabezada por Mao Zedong. Esta edad de oro del capitalismo va a tener como pilar no solo el consenso de los estados interventores, de los estados benefactores, sino de un régimen de acumulación vinculado al automóvil, ¿sí? El modelo fordista va a ser central en este crecimiento en donde los $5 diarios que va a otorgar Ford a sus empleados para que puedan convertirse en consumidores y comprar el automóvil que produce, se va a expandir en todo Europa Occidental y en partes de la periferia, donde estas compañías automotrices van a exportar, van a hacer inversiones directas en diferentes países, como el caso de la Argentina, van a producir automóviles y esos automóviles van a ser vendidos en los mercados locales. Por lo tanto, van a promover también el pleno empleo y los altos salarios en los países donde van a ser destino de estas inversiones. Como pueden ver en este cuadro, la difusión del automóvil y de la televisión nos está mostrando cómo en la segunda posguerra la adaptación de la tecnología que se había utilizado en la técnica militar de la Segunda Guerra Mundial va a ser readaptada al uso doméstico, la televisión, la radio e incluso toda la línea blanca que se va a utilizar en las casas, como diferentes tipos de electrodomésticos, la aspiradora y demás. ¿Qué está marcando? Que estos productos van a ser utilizados para el consumo y el bienestar también de los quehaceres cotidianos de la población. Y si se fijan, el incremento tanto en 1950 como en 1970, tanto de los automóviles como de la televisión, es un incremento que se refleja no solo en los países centrales, como puede ser Francia o puede ser Alemania, sino también en otra escala en países como Grecia, Portugal, que responden a economías
más atrasadas dentro de lo que son los centros de Europa. Pero sin embargo, estos números acompañan esta idea de difusión de tanto del automóvil como de la televisión, que es lo que estamos hoy analizando. Entonces, en síntesis, podemos ver que el Estado interventor, la economía mixta, la planificación, se vuelve hegemónico, y se vuelve hegemónico tanto para el mundo occidental como para el mundo oriental, en donde se está desplegando la experiencia de la Unión Soviética. Todos los estados intervienen y hay una cooperación entre el capital privado y el capital público. El régimen de acumulación es el industrial, es el fordista. Y los estados benefactores promocionan el pleno empleo, altos salarios y bienestar a las sociedades en las cuales se están desplegando. Entonces, las transformaciones que se dan por estos 30 años de crecimiento, que son transformaciones en la estructura, que son transformaciones económicas, van a tener también un reflejo en una transformación tanto social como una transformación cultural. Hobsbawm señala que este crecimiento del modelo fordista, del modelo industrial, de los estados interventores y los estados benefactores, trae aparejado una revolución social o una aparición de nuevos actores sociales que no existían o que los que existían se transforman. El caso central va a ser la juventud. Los jóvenes entran a escena. Antes de la edad de oro del capitalismo, la verdad es que el pasaje entre la niñez y la adultez era inmediato. A partir de el bienestar que las familias van a transitar, el baby boomer, van a permitirle a sus hijos que transiten un periodo de educación, no solo secundaria, terciaria, universitaria, en donde estos jóvenes van a estar como suspendidos durante un periodo de tiempo, en donde no van a ser ni niños ni van a ser adultos. Y en torno a este nuevo actor social van a aparecer no solo una identidad, una cultura, surgen como impugnando a las jerarquías de género, de autoridad, de familia, sino también van a aparecer una serie de industrias culturales, el rock, ¿sí? Todos podemos pensar en Elvis Presley, en los Beatles, o en el caso de la Argentina, en Charly García. Los jóvenes se van a convertir en actores que consumen productos culturales. Y estos jóvenes que impugnan al orden, a las jerarquías y son rebeldes, son podemos decir que en la Argentina tenemos la figura emblemática de Mafalda, ¿no? Esa Mafaldita que habita un mundo de los adultos, impugnándolo, mirando a la madre con tristeza, preguntándole qué haría si pudiera vivir, mientras la madre frega y hace los quehaceres domésticos, o mira al padre con lástima como el hombrecito gris que va a la oficina todos los días. Y Mafaldita escucha rock, escucha los Beatles, y Mafaldita quiere hacer la revolución, ¿sí? Mafaldita es esa expresión de esa nueva juventud de clase media, que es consecuencia de los 30 años de crecimiento que se van a dar en diferente escala en Europa Occidental y en las periferias o en el caso argentino en particular. Por otro lado, también aparece un nuevo actor social, se hace peso, que van a ser las mujeres, ¿no? Las mujeres a partir de la píldora anticonceptiva, a partir de las mujeres que llegan a la universidad, aquellas hijas de trabajadores que las familias le pueden bancar ir a la universidad pública. Y por último, estos trabajadores que van a transitar por estos beneficios, dice Hobsbawm, van a ser trabajadores que van a transformar su experiencia de clase y se van a convertir en una suerte de actores aspiracionales en donde esta opulencia de los 30 años gloriosos van a descolocarlos a estos trabajadores y son estos trabajadores quienes van a empezar a tener aspiraciones individuales, la casa, las vacaciones y empieza a perder lugar la solidaridad de clase. Ahora, como pueden ver, tienen unas imágenes en donde, bueno, hay íconos de la juventud. Los Beatles, las mujeres, sus minifaldas, el movimiento hippie,
el movimiento estudiantil universitario, el movimiento obrero y el rechazo a la guerra de Vietnam. Y estos jóvenes van a ser protagonistas de un proceso revolucionario, van a ser actores sociales que se radicalizan al mismo tiempo de los procesos que se están dando en diferentes partes del tercer mundo que tiene a los jóvenes revolucionarios como protagonistas. Estoy pensando en el Mao de China, estoy pensando en Ho Chi Minh en Vietnam o en el mismo Che Guevara, en donde estos jóvenes logran poner de rodillas al imperialismo, y esta juventud que impugna el status quo, que desobedece a las jerarquías, lo van a hacer en un mundo que está girando hacia la izquierda. En síntesis, estos actores juveniles que aparecen a escala global, con dinámicas socioculturales preexistentes, va a ser un movimiento fuertemente político que va a protagonizar diferentes procesos en Europa, en América Latina, en Asia, donde la subjetividad e identidad juvenil se va forjando como consecuencia de las transformaciones estructurales de la Edad de Oro, junto a una circulación de ideas, yin, música, la Revolución Cubana. Y para cerrar, estos beneficios, este crecimiento que se va a dar en este periodo excepcional, es lo que permite las condiciones materiales para que estos jóvenes se sienten a pensar, vayan a la universidad, no estén sumamente explotados y fantaseen, imaginen otros mundos posibles. Finalmente, esta Edad de Oro va a empezar a mostrar sus límites. La crisis de los Estados Unidos y el declive de esta Edad de Oro. Como había dicho en las primeras placas, el motor de crecimiento de la Edad de Oro había sido los Estados Unidos en un origen. Sin embargo, a medida que las economías, tanto la alemana como la japonesa, se recupera, pasan a ser economías competidoras de los Estados Unidos. Entonces, junto a estos problemas de competitividad que tiene Estados Unidos, se les va a sumar problemas monetarios, problemas energéticos. Por ejemplo, los Estados Unidos, en esta pérdida de competitividad, a finales de la década de los 60, en un mundo que se vuelve cada vez más transnacional, vamos a encontrar que las economías europeas le van a solicitar a Estados Unidos que devuelva el oro que les habían entregado en la conformación de Bretton Woods. ¿Qué es lo que sucede acá? Estados Unidos, para hacer frente a la guerra de Vietnam y a la carrera armamentística y los problemas que tenía en su saldo de balanza comercial por la economía poco competitiva o ralentizada que estaba transitando, se va a dar cuenta que no va a tener la solvencia en oro para responder al pedido de los países europeos encabezados por Francia. ¿Y qué es lo que sucede? Nixon, el presidente de los Estados Unidos en ese momento, va a tomar la decisión de devaluar. Y cuando toma la decisión de devaluar, junto a esto se desploma el sistema monetario de Bretton Woods, que le había dado al mundo cierta estabilidad y que además permitía que las monedas, y sobre todo la moneda dólar, guarde valor en algo tangible como es el oro. A partir de 1971 vamos hacia un sistema monetario flexible en donde el valor reside en la confianza que tenemos, absolutamente intangible, abriendo la puerta a procesos especulativos y financieros que van a ser lo dominante en el periodo que sigue. Por otro lado, la economía de Estados Unidos va a recibir un golpe que es consecuencia, como ustedes pueden ver en los videos que tiene la materia, de una decisión geopolítica de aumentar la OPEP unilateralmente el barril del petróleo. ¿Qué es lo que sucede? La economía estadounidense, que venía ralentizando su competitividad, va a ser golpeada con un fuerte incremento del barril del petróleo, de su energía, y lo que hace es generarle una inflación de costos. Y para ir cerrando, lo que sucede es que Estados Unidos
queda atrapada en un escenario que no lo puede leer dentro del marco teórico keynesiano, que es un estancamiento y un proceso inflacionario. Entonces va a poner en jaque también los principios del consenso de posguerra que se basaban en estados interventores, en estados benefactores, en los principios keynesianos, alentando o culpabilizando el exceso de intervención estatal como los causantes de las crisis. Entonces, a partir de la crisis de la década de los 70, lo que tenemos es que los Estados Unidos va a tener hackeado no solo los principios teóricos que habían solventado el crecimiento de la segunda posguerra, la edad de oro del capitalismo, el Estado interventor, el Estado benefactor y un modelo industrial de tipo fordista, sino que lo que hace la crisis de los 70 es erosionar estos principios, desempolvando las ideas neoliberales o monetaristas, donde los responsables de las crisis es el déficit, es la emisión, es la intervención, abriendo la puerta a un paradigma neoconservador o neoliberal que va a poner el centro de la teoría en desmantelar todo aquel resabio de intervención estatal. Y por otro lado, el modelo fordista va a entrar en problemas por lo siguiente. Por un lado, la economía estadounidense estaba ralentizada, y estaba ralentizada porque la competencia que tenía, como habíamos señalado hace un ratito, en Japón y Alemania, es que proponían modelos de negocios de tipo el toyotismo, en donde la actividad automotriz era mucho más rentable, el justo a tiempo, que el modelo fordista con grandes desembolsos de inversión, con altos salarios, ¿no? Y ahora puesto también en jaque por el incremento de los precios del barril del petróleo en los Estados Unidos. Como pueden ver, esta última etapa de la edad de oro del capitalismo cierra un momento en donde el Estado intervenía, el Estado distribuía y el modelo productivo dominante era el industrial basado en el modelo fordista, y abrimos un periodo donde el centro está en el desmantelar los estados benefactores, en que el mercado se autorregula y la actividad económica predominante va a ser la especulativa. Con esto cerramos esta parte de la edad de oro del capitalismo. Hasta luego.